Mi primo engañó a mis padres para que le cedieran su negocio y se burló. Ahora soy dueño de todo. Mis padres estaban devastados hasta que el viejo amigo de mi abuelo entró y dijo: en realidad, hay una cláusula en el contrato que deberían leer. La cara engreída de mi primo se convirtió instantáneamente en pánico. Déjenme contarles cómo mi primo intentó robar todo lo que mis padres construyeron durante décadas y cómo lo destruimos con una sola frase. Mis padres dirigieron un exitoso negocio familiar durante más de 30 años. No era una corporación masiva, pero era nuestro sustento. Una empresa manufacturera de tamaño mediano con sede en Chicago que proporcionaba piezas metálicas de alta calidad a las industrias locales. Mi papá la empezó desde cero, trabajando horas locas para convertirla en algo estable, algo que pudiera mantener a nuestra familia. Mi mamá se encargaba de los libros, los contratos, la logística. Juntos construyeron algo increíble, y luego mi primo decidió que lo quería para sí mismo. Permítanme presentarles a los principales actores de este desastre: mis padres. Honestos y trabajadores, el tipo de personas que todavía creen en los apretones de manos y la lealtad familiar. Yo, su único hijo y ferozmente protector de ellos. Yo trabajaba en un bufete de abogados en ese momento, pero me mantenía involucrado en el negocio familiar siempre que podía. Mi primo Tyler. Una serpiente engreída y con derecho. Siempre había sido así, mimado, perezoso y siempre buscando el camino fácil hacia arriba. Tenía un título en negocios. Apenas, pero ninguna habilidad real. No estaba interesado en el trabajo, solo en la riqueza. El viejo amigo de mi abuelo, Richard, había estado presente desde que mi papá era un niño, casi como de la familia. Pero, lo que es más importante, era uno de los empresarios más astutos que había conocido. Ahora, así es como Tyler llevó a cabo su pequeña estafa. Mis padres siempre habían querido jubilarse algún día. Y Tyler se aferró a esto. Comenzó a adularlos, actuando como si le importara el futuro del negocio. Les dijo que quería mantenerlo en la familia, que admiraba lo que habían construido. Mis padres, siempre confiados, le creyeron. Durante meses, los desgastó. Habló sobre lo complicado que podía ser vender un negocio. Cómo a los compradores externos no les importaría el legado. Cómo podrían ser engañados. Luego sugirió algo simple. Simplemente podrían transferirle la propiedad. Él les pagaría un salario generoso para su jubilación y, a cambio, él se haría cargo y mantendría las cosas funcionando sin problemas. Al principio, mis padres dudaron. Pero Tyler fue implacable. Interpretó el papel de buen hijo a la perfección. Incluso consiguió que su sórdido amigo abogado redactara un acuerdo lleno de jerga legal destinada a adormecer a mis padres en una falsa sensación de seguridad. Tyler insistió en que era solo una formalidad, solo una transacción en papel que facilitaría las cosas para todos. Y luego, un día, les hizo firmar los papeles. Pensaron que estaban firmando una transferencia de propiedad con condiciones, pero lo que realmente firmaron fue una venta completa sin condiciones. En el momento en que sus firmas llegaron al papel, Tyler era legalmente dueño de todo, y lo primero que hizo fue volverse hacia ellos con una sonrisa engreída y decir: ahora soy dueño de todo. Así de simple, sin calidez, sin gratitud, solo pura arrogancia. Mis padres estaban en shock. Mi papá palideció. Mi mamá le preguntó qué quería decir y Tyler sacó un segundo documento. Uno que nunca habían visto antes. Era un acuerdo que anulaba su salario y beneficios en el momento en que se transfería la propiedad. Lo perdieron todo. Los había engañado y estaba disfrutando cada segundo. Tyler pronunció un pequeño discurso sobre cómo deberían haber sido más inteligentes. Cómo los negocios son la supervivencia del más apto y cómo él era el futuro. Tenía esa sonrisa burlona en su rostro, como si disfrutara verlo romperse. Mi papá parecía que iba a tener un ataque al corazón. Mi mamá realmente empezó a llorar. Y déjenme decirles que nunca antes la había visto llorar. Yo estaba temblando de rabia. Quería estrangular a Leo, pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera hacer algo, alguien más habló. Una voz profunda y firme desde la puerta. En realidad, hay una cláusula en el contrato que deberían leer. Todos nos volvimos y allí estaba Richard. Richard había sido el amigo más cercano de mi abuelo. Un hombre que había visto décadas de acuerdos comerciales, traiciones e intrigas. Era afilado como un cuchillo. Y estaba sonriendo. La cara engreída de Tyler vaciló. ¿Qué cláusula?, espetó. Richard se adelantó. Tranquilo como siempre. La cláusula de reversión. Tyler parpadeó. ¿La qué? Richard suspiró como si estuviera hablando con un niño. La cláusula que dice que si la propiedad cambia bajo falsos pretextos, el trato es nulo. Su tío, señaló a mi papá, sigue siendo el propietario legítimo. Silencio. Un silencio profundo y terrible. Luego Tyler se rió. Fue una risa temblorosa y falsa. Eso es una tontería. No existe tal cosa en el contrato. Richard le entregó una copia del acuerdo. Una copia real. Página 12. Dijo,
Nunca había visto a alguien pasar de confiado a aterrorizado tan rápido. Los ojos de Tyler escanearon el documento y su rostro perdió el color. Era real, había sido tan arrogante, tan seguro de sí mismo, que ni siquiera había leído la letra pequeña. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera diversión. Las manos de Tyler temblaron mientras releía la cláusula. Su rostro pasó de engreído a pálido. Abrió la boca y luego la cerró. Intentó formar palabras. Pero no salió nada. Estaba atrapado. Sentí una oleada de satisfacción al verlo desmoronarse. Pero esto no había terminado. Todavía no. Mi papá, todavía tembloroso, finalmente habló. ¿Qué significa esto? Su voz era como si estuviera forzando las palabras con pura voluntad. Richard se volvió hacia él. Tranquilo como siempre. Significa que este contrato no vale nada. Hojeó los papeles en las manos de Tyler. La cláusula establece que si ustedes. Miró a mis padres. Fueron engañados, coaccionados o manipulados bajo falsos pretextos. La propiedad vuelve a ustedes. Un largo silencio. Luego Tyler espetó. Esto es una mierda. Gritó, golpeando el documento sobre la mesa. Su rostro estaba retorcido por la rabia. Los ojos mirando a su alrededor como si buscara una salida. Esa cláusula no estaba en el contrato que firmé. La cambiaron. Richard no se inmutó. No. No lo hicimos. Simplemente no te molestéis en leer el documento completo. Las fosas nasales de Tyler se dilataron. Miró a su abogado, un tipo viscoso llamado Greg que había estado parado en la esquina todo este tiempo. Moviéndose nerviosamente. Haz algo, le siseó Tyler. Greg parecía aún más pálido que Tyler. Estaba hojeando su propia copia del contrato, con sudor en la frente. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, murmuró. Es real. Está ahí. Boom. Todo el cuerpo de Tyler se tensó. Su respiración entrecortada. Entonces, ¿qué? Eso no significa nada. Todavía tengo el control legal. Richard suspiró, negando con la cabeza. No, Tyler, significa que cometiste fraude, y eso significa que no solo pierdes el negocio. Se inclinó ligeramente. Podrías enfrentar cargos criminales. La habitación se congeló. La bravuconería de Tyler se desmoronó. Su rostro se crispó. Sus manos se apretaron en puños. Y pude ver que el pánico se apoderaba de él. Intentó cambiar de rumbo. Mira, somos familia, dijo, forzando una sonrisa que se parecía más a una mueca. Solo estaba tratando de mantener el negocio en la familia. No quise hacer daño. Mi papá, que había estado en silencio todo este tiempo. De repente golpeó la mesa con el puño. Nos robaste. Tyler saltó como si le hubieran disparado. Nunca había visto a mi papá tan enojado. Mi mamá se secó las lágrimas y habló. Su voz fría como el acero. Querías todo para ti, Tyler, y pensaste que éramos demasiado estúpidos para detenerte. Los labios de Tyler se apretaron. Pero luego enderezó la espalda, tratando de recuperar el control. Bien, dijo con los dientes apretados. Quieren la empresa, recupérenla, lo que sea. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Pero pude ver la rabia hirviendo bajo la superficie. Pero Richard no había terminado. Oh, no, T.Y., no te sales con la tuya. Los ojos de Tyler se volvieron hacia él. ¿Qué demonios significa eso? Richard sonrió, lento y deliberado. Usaste el fraude para tomar el control de un negocio que vale millones. ¿De verdad crees que no habrá consecuencias? Greg, el abogado sórdido, de repente agarró su maletín. Yo tengo que irme. Tyler se volvió hacia él, presa del pánico. Greg, ¿qué carajos estás haciendo? Greg ni siquiera lo miró. Prácticamente salió corriendo de la oficina. Fue entonces cuando Tyler realmente empezó a perder los estribos. No pueden hacer esto, gritó. No hice nada ilegal. Esto fue solo un malentendido. No pueden probar que tenía malas intenciones. Richard arqueó una ceja. ¿De verdad? Porque en el momento en que tomaste el control, anuló el salario de tu tía y tu tío. Los echó y declaró. Ahora soy dueño de todo. Sonrió. Eso me parece bastante claro. La cara de Tyler se puso roja. Que te jodan, espetó. Todos ustedes solo están tratando de joderme. Crucé los brazos, mirándolo fijamente. Te hiciste esto a ti mismo. Tyler respiraba con dificultad, como un animal atrapado. Se volvió hacia mis padres. Su voz de repente suplicante. Tío, tía. Vamos, ¿de verdad van a dejar que un extraño decida esto? Somos familia. Olvidemos que esto sucedió. Mi papá ni siquiera dudó. Dejaste de ser familia en el segundo en que nos robaste. Tyler se estremeció. Luego su rostro se endureció. Y luego hizo algo loco. Con una mirada salvaje en sus ojos. De repente agarró el contrato. El real. Y lo partió por la mitad. Trozos de papel volaron por el aire. Ahí, gritó. Ahora se ha ido. Sin contrato. Sin problemas. Por un segundo. Hubo un silencio atónito. Luego Richard realmente se rió. Una risa lenta, profunda y burlona. ¿Crees que eso importa? Richard se rió entre dientes. Tenemos copias digitales. Tyler, diablos. Tenemos varias copias impresas. Todo lo que hiciste fue destruir tu propia evidencia.
Tyler se congeló. Su respiración se volvió superficial. Miró el papel roto en sus manos como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Y luego llegó el último clavo en el ataúd. Richard sacó su teléfono. Espero que no estuvieras planeando mentir en el tribunal. ¿Por qué? Volvió la pantalla hacia nosotros. Era una grabación. Audio nítido de la voz de Tyler diciendo: ahora soy dueño de todo. Había sido grabado todo el tiempo. Tyler emitió un ruido estrangulado en su garganta. Me miró, luego a mis padres, luego a Richard. Sus manos temblaron. Todo su cuerpo se hundió como si el peso de su propia estupidez finalmente lo estuviera aplastando. Luego, sin decir una palabra más, corrió. En realidad, salió corriendo de la oficina como un hombre perseguido por demonios. Lo vi irse y, por primera vez ese día, respiré. Pero esto no había terminado. Tyler podría haber perdido esta ronda. Pero era vengativo. Y tenía el presentimiento de que no había terminado de causar problemas. Me volví hacia mi papá. Tenemos que asegurarnos de que no pueda hacer más daño. Richard asintió. Creo que es hora de involucrar a las autoridades. Y así comenzó la verdadera guerra. Tyler salió corriendo de la oficina como una rata que huye de un barco que se hunde. Por un momento, todo estuvo en silencio. Mis padres todavía estaban procesando lo que acababa de suceder. Las manos de mi mamá temblaban. Mi papá respiraba con dificultad como si estuviera tratando de calmarse. Richard, siempre tranquilo, observó la puerta con una leve diversión. Pero yo no estaba divertido. Porque conocía a Tyler. Y Tyler no era del tipo que aceptaba la derrota. Era del tipo que quemaba todo si no podía tenerlo. Me volví hacia Richard. Tenemos que bloquear todo ahora mismo. Richard asintió. De acuerdo, está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. Mi papá, todavía tembloroso, me miró. ¿Qué quieres decir? Perdió. No puede hacer nada ahora. Exhalé, tratando de mantener la voz tranquila. Papá, Tyler acaba de darse cuenta de que cometió fraude. Está acorralado y te garantizo que no está huyendo para refrescarse. Está huyendo para causar más daño. Y tenía razón, porque ni 5 minutos después, mi teléfono vibró. Tyler acababa de intentar retirar cada dólar de las cuentas de la empresa. El último esfuerzo de Tyler por robarlo todo. Casi aplasto mi teléfono en mi mano. Está tratando de vaciar el dinero de la empresa. Richard maldijo por lo bajo. Sacó su propio teléfono e inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Estoy congelando las cuentas. Al mismo tiempo, llamé al departamento de fraude de nuestros bancos. Apenas dije mi nombre antes de que el representante me interrumpiera. Estábamos a punto de llamarlo. Un hombre que coincide con la descripción de su primo acaba de intentar transferir todos los fondos de la compañía a una cuenta privada en el extranjero. Por supuesto que lo hizo. Tyler había pasado meses planeando esto. Debió haber creado una cuenta secreta con anticipación. Por si acaso, pero cometió un error crítico. La transferencia del contrato aún no se había realizado. Debido a la cláusula de fraude, el negocio todavía estaba legalmente a nombre de mi papá, lo que significa que Tyler no tenía autoridad legal sobre las cuentas. Sentí una oscura satisfacción cuando el representante del banco dijo: hemos bloqueado las cuentas y marcado esto como intento de fraude. Tyler acababa de joderse aún más. Pero no había terminado. El allanamiento de morada, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más locas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el guardia de seguridad nocturno de la sede de nuestro negocio. Señor, tenemos una situación. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué tipo de situación? Una pausa. Luego, su primo acaba de irrumpir en el edificio. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué? Usó su vieja tarjeta llave. Está en la oficina principal ahora mismo. Revisando archivos. Agarré mis llaves. Llama a la policía ahora. Richard ya había escuchado suficiente. Estaba marcando otro número. Yo me encargo de lo legal. Tuve allí antes de que destruya algo. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corrí a la oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Tyler realmente estaba optando por un enfoque de tierra arrasada. Y cuando llegué, me di cuenta de que se había vuelto completamente loco. Primo o no, había terminado de jugar limpio. Entré en el caos. Tyler había destrozado la oficina de mi papá. Había papeles esparcidos por todas partes. Los archivadores estaban abiertos, el contenido tirado por el suelo. Estaba revisando documentos frenéticamente, murmurando para sí mismo. Su rostro estaba sudoroso, con los ojos desorbitados. Entré en la habitación. Mi voz fría. ¿Buscas algo, Tyler? Se dio la vuelta, sobresaltado. Luego su rostro se retorció en una mueca. Tú, crucé los brazos. Acabas de agregar allanamiento de morada a tu lista de crímenes. Espero que haya valido la pena. Tyler se rió. Pero ya no era arrogante. Era maníaco. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes quitarme esto? Negué con la cabeza. Te lo quitaste a ti mismo. Su rostro se crispó. No lo entiendes. Se suponía que yo debía estar a cargo. Se suponía que yo debía tenerlo todo.
No tú, no tus patéticos padres. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nunca se trató del negocio. Se trataba de control. Tyler siempre había envidiado el éxito de mis padres. Había pasado su vida convencido de que era el niño de oro de la familia. El que merecía riqueza y poder. Y cuando vio a mis padres prosperar mientras él era solo otro empresario mediocre, lo carcomió por dentro, así que decidió tomarlo. Y cuando eso falló, decidió destruirlo. Pero subestimó una cosa. No le tenía miedo y había terminado de dejar que arruinara vidas. Di un paso más cerca. Bajando la voz. Estás acabado. Tyler, la policía está en camino. Y cuando lleguen aquí, irás a prisión. Sus ojos se movieron como una rata atrapada. Su respiración se volvió más pesada. Luego, en un último acto de desesperación, se abalanzó sobre la computadora de mi papá. Estaba tratando de borrar los registros digitales de la compañía. Me moví sin pensar. Agarré su brazo y lo estrellé contra el escritorio. Los papeles volaron. Tyler dejó escapar un grito estrangulado, tratando de apartarme, pero había terminado de jugar limpio. Le retorcí el brazo detrás de la espalda y lo presioné con acento agudo hacia abajo. No te vas a salir con la tuya. Luchó. Pero era débil. Tyler siempre había confiado en sus intrigas, nunca en su fuerza, y yo tenía demasiada adrenalina, demasiada rabia, para dejarlo ir. Entonces, sirenas, luces rojas y azules parpadeantes llenaron las ventanas. Y fue entonces cuando lo entendió. Esto era real. Los policías irrumpieron, con las armas desenfundadas, ladrando órdenes. Lo solté y retrocedí mientras levantaban a Tyler y lo golpeaban contra la pared. Estás arrestado por fraude, intento de robo y allanamiento de morada. Tyler empezó a gritar. No. Esto no es justo. Esta es mi empresa. No pueden hacer esto. Simplemente observé, con los brazos cruzados, mientras lo arrastraban, pateando y maldiciendo. Las secuelas, las consecuencias fueron brutales. Tyler fue acusado de múltiples cargos de fraude y robo corporativo. El departamento de fraude de los bancos y la policía tenían suficiente evidencia para enterrarlo en problemas legales durante años. Greg, su sórdido abogado, se volvió contra él inmediatamente. Hizo un trato para salvarse, admitiendo que Tyler había planeado esta estafa durante meses, pensando que mis padres eran demasiado viejos y tontos para darse cuenta. El jurado apenas necesitó tiempo para deliberar. Culpable. Tyler fue sentenciado a 6 años de prisión. Y la mejor parte, debido al fraude y los daños que causó. También se le ordenó pagar una restitución de más de $250,000. Dinero que no tenía, el último clavo en el ataúd. Tyler gastó hasta el último centavo que tenía en honorarios legales, pensando que de alguna manera podría ganar. Pero cuando perdió, no le quedó nada. Su crédito estaba arruinado, su carrera estaba muerta, su reputación estaba arruinada y, lo peor de todo, su propia familia lo había abandonado. Incluso sus padres, que siempre lo habían mimado, se negaron a ayudarlo. Estaban humillados por lo que había hecho. Cuando finalmente salió de prisión, 6 años después, no tenía nada esperándolo. Sin trabajo, sin dinero, sin aliados. ¿Dónde está ahora? Lo último que supe es que Tyler trabajaba por un salario mínimo en una gasolinera. Apenas sobreviviendo. El hombre que una vez se burló. Ahora soy dueño de todo. Ahora estaba llenando estantes y trapeando pisos. Y mis padres prosperaron, con la ayuda de Richard. Expandieron el negocio y finalmente lo vendieron por millones. En sus términos, se jubilaron cómodamente sabiendo que la empresa que construyeron estaba a salvo de buitres como Tyler. En cuanto a mí, me aseguré de enviarle a Tyler una tarjeta de Navidad todos los años. Nada demasiado cruel, solo un mensaje simple. Espero que estés bien. Deberías haber leído la letra pequeña.